Los martes comenta con nosotros temas políticos, los analiza Javier Lozano Alarcón, a quien saludo con mucho gusto y con muchos temas de cuestiones, Javier, pues que no debieran haber sucedido y que sin embargo pasaron. Primero la súbita desaparición del INSABI, luego la del CONACYT y esta sesión tan extraña del Congreso del Estado en un recinto alterno para que Morena no enfrentara a la oposición. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buen día, querido Juan Carlos, paisanos, buenos días. Y agrégale a eso la asfixia o el secuestro del Instituto para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI, que se quedó sin funcionar por instrucciones del presidente. Y agrégale a esa vergüenza también lo que pasó con Francisco Garduño, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, que es acusado por, por un ejercicio ilícito del servicio público, que fue por lo mismo que acusaron en su momento a Rosario Robles, con la diferencia es que a ella la metieron 3 años a prisión preventiva, justificada según ellos, y este angelito, este desgraciado, sí, que fue el responsable junto con su jefe Adán Augusto López, de que murieran 40 migrantes en Ciudad Juárez hace un mes, sigue tan campante, mantiene su puesto, solo tiene que presentarse a firmar cada 15 días, y tan, se acabó la historia. Entonces nos quedamos en el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que preside nuestra paisana Anabel Ibarra, y por otro lado tienes a este señor comisionado del Instituto de Migración tan campante y en su puesto, sin ningún tipo de sanción, bajo ninguna circunstancia, conste que está vinculado a proceso. Ahora bien, de lo que tú decías, el INSABI, ¿quién lo creó? Este gobierno. ¿Qué desapareció? El Seguro Popular. ¿Para qué demonios sirvió? Para nada. ¿Cuánto se gastaron? 500,000 millones de pesos. ¿A cuánta gente dejaron fuera del servicio médico o de todo servicio médico? 15 millones de mexicanos. Y ahora dicen que van a crear una cosa que se llama IMSS Bienestar, que nadie entiende cómo va a funcionar y cómo no va a llegar a un nivel de saturación al mismo tiempo que el presidente nos ofrece tener servicios médicos tipo Dinamarca o incluso mejor como lo ha dicho él. Y por si fuera poco, se avientan una sesión maratónica, como bien dijo Santiago Krill, en 24 horas, retrocedimos 24 años porque Morena se negó a hacer política, a dialogar en una sede alterna con la oposición, disque tomando la tribuna, que nos sirvió para maldita la cosa. Y bueno, pues ahora tenemos una cantidad de leyes que estoy convencido, te lo digo como abogado, convencido de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación las va a echar abajo por una sola razón: olvídate del contenido. La forma tan desasiada que las procesaron es totalmente contrario a lo que establece la Constitución. Es decir, sí puede judicializarse este tema, porque hoy finalmente la defensa de Morena es, no se necesitaba una mayoría calificada. ¿Sí se puede judicializar el tema? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ya lo vimos en agosto. En agosto echaron abajo la parte o el contenido de los derechos de las audiencias de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por cierto, por el mismo ministro Pérez Dayán. Hoy estaba escuchando, más temprano esta mañana, estaba escuchando que el ministro Pérez Dayán ya tiene un proyecto para echar abajo la totalidad del plan B electoral, no por su contenido, que ya sabemos que es inconstitucional, sino por la forma en que lo procesaron, que fue un fast track también en la Cámara de Diputados, y eso solo tiene que echar abajo todo el paquete. Entonces, ¿qué es de esperarse en este caso? Que lo mismo ocurra con todo lo que hicieron en el Senado de la República. Pasaron en 5 horas más de 20 leyes. Esto es algo inaudito, increíble. Incluso en algunos casos se contabilizó que no había ni siquiera 64 legisladores, con lo cual no había quórum para sesionar. De tal manera que yo estoy convencido, la Corte va a tener mucha chamba, pero va a tener el embate brutal de Palacio Nacional por hacer su trabajo. Pero qué bueno que tengamos a la Corte y qué bueno que tengamos división de poderes. Sí, finalmente en la Corte hoy estamos viendo un contrapeso Pues sí, importante, importantísimo. muy Estimado Javier, importante, muy. perdón, te interrumpí. No. Qué bueno que existe eso, porque la verdad es que lo que estamos viendo ya es esta intención de avasallarlo todo el poder a las Fuerzas Armadas, todo el poder a la delincuencia organizada, todo el poder a Morena, y cero política, y cero respeto a las instituciones. Ya estuvo suave. Estimado Javier, nos estamos viendo la semana entrante. Muchas gracias, buen día. Claro que sí. Gracias, buen día.